Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 9 al 14. Dice la palabra del Señor: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel, y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Es una historia trágica, no es una historia para celebrar, es una historia que hoy vamos a estar viendo, y mi intención es poder sacar algunas enseñanzas de esta historia que, como decía hace un rato, probablemente nos va a confrontar a muchos de los que estamos en este lugar. Sabes, la imagen que tengo cuando leo esta historia, por lo menos para empezar, es la imagen de ese niño que su papá lo regaña, que su papá se da cuenta que está haciendo algo que no está bien. Entonces el papá decide castigarlo. Probablemente el papá decide que se siente en una silla, le habla, le trata de corregir, le trata de decir: lo que hiciste estuvo mal, tienes que aprender. Y el niño se sienta. El niño se sienta en esa silla, pero en su corazón, el niño en su corazón y en su mente están reaccionando de una manera rebelde, de una manera: ok, tú me estás sentando en esta silla, no me estás permitiendo hacer esto o hacer aquello, pero mi corazón y mi mente están en otro lugar. Mi corazón y mi mente están lejos, y mi corazón está lleno de rebeldía, mi mente, mis pensamientos. Y yo no sé si usted ha tenido esta experiencia, pero cuando usted está sentado en la silla, cuando usted está siendo disciplinado por el Señor o está siendo disciplinado por algún Padre terrenal, usted no está en esa posición contento. Usted no se encuentra, ok, yo entiendo que tengo que estar aquí, sino que uno en rebeldía está cuestionándose lo que el Padre está haciendo o lo que Dios está haciendo en la vida de uno. Normalmente nosotros no reaccionamos de una buena manera cuando estamos siendo disciplinados. Esto es por una parte. Así que hoy vamos a estar hablando de cómo la importancia de poder obedecer a Dios, y vamos a estar viendo algunos aspectos de esta enseñanza. Por otra parte, no sé cuántos de los que estamos aquí en algún momento se han rendido ante la obediencia. Voy a explicar bien esto. Usted está obedeciendo al Señor y constantemente usted está yendo en contra de aquello que se levanta contra Dios, de las tentaciones que surgen del corazón, de las tentaciones que surgen de las personas que están a nuestro alrededor, y usted constantemente está tratando de obedecer al Señor, pero cuando usted está yendo en contra de la corriente, en muchas ocasiones ese ir en contra de la corriente lo va a cansar y lo va a debilitar. Y puede ser que usted en algún momento piense y diga: he estado viviendo una vida de mucha obediencia, por lo tanto creo que tal vez me puedo tomar alguna licencia para hacer algo que no está bien. Así que he mencionado dos historias: la historia del niño que está siendo reprendido, castigado, pero su corazón y su mente no están de acuerdo a esa disciplina. Y también menciono en este segundo punto a esa persona, y a mí me ha pasado, que constantemente está yendo en contra del pecado, pero que cuando nosotros estamos yendo en contra del pecado, no en la fuerza del Señor, sino en mis propias fuerzas, probablemente esa
eso que estoy haciendo me va a cansar y en algún momento me voy a debilitar y voy a sentir la tentación de tomarme la licencia para pecar contra Dios. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? ¿O solamente me ha pasado a mí? Quiero compartir algunas enseñanzas de esta historia que, como decía, está relacionada con la obediencia. Lo primero que podemos ver en esta historia es que David menospreció la palabra de Dios. Versículo 9, que acabamos de leer: ¿por qué has despreciado, dice Natán el profeta, por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? David tuvo en poco la palabra de Dios. ¿Qué significa tener en poco la palabra de Dios? Significa sé lo que Dios quiere, pero no estoy dispuesto a obedecer lo que Él desea. David despreció 2 mandamientos: no matarás y no cometerás adulterio. Quebró las leyes que Dios había revelado y al hacerlo despreció a Dios mismo. Cuando nosotros dejamos de cumplir lo que enseña la Biblia, estamos despreciando al mismo Señor. ¿Cuál es el punto? Que probablemente nosotros en esta tarde hacemos una encuesta y hacemos algunas preguntas básicas sobre la Biblia, y probablemente esta encuesta va a salir muy satisfactoria, porque todos vamos a tener todos tenemos cierto nivel de conocimiento en cuanto a lo que Dios quiere. Pero si encima de eso eres cristiano porque tienes el Espíritu Santo te va a mostrar cuando estés queriendo hacer algo que no le agrada al Señor. Pero también Dios ha puesto la conciencia para comprender lo que está bien y lo que está mal. Ahora, en muchas ocasiones lo que sabemos no nos sirve para mucho, porque aún sabiendo lo que a Dios no le agrada, decidimos levantarnos en contra de su palabra, despreciando lo que Él enseña. La desobediencia es el fruto de un corazón rebelde y enojado contra Dios. Como ese niño: estoy sentado aquí, pero en mi corazón hay rebelión. En mi mente hay pensamientos de rebelión. Ese niño no es capaz de ver un padre amoroso corrigiéndolo. Ese niño solamente ve al padre como un enemigo porque no lo deja hacer lo que él quiere. Mi pregunta es en esta tarde: ¿ves a Dios como ese enemigo que no te permite hacer lo que tú quieres? Señor, yo quiero hacer esto, pero yo entiendo que tú no lo apruebas. Es como pararnos en un lugar alto y gritar a toda voz diciendo: no estoy de acuerdo contigo, por esta razón voy a hacer lo que bien me parezca y que pase lo que vaya a pasar. ¿Sabes? Tal vez nadie se ha parado en un lugar alto para decirle eso al Señor, pero aquí sí nos hemos parado en muchas ocasiones y hemos ido en contra de Dios y su palabra, y hemos decidido ir en contra de lo que Él enseña porque simplemente no estamos de acuerdo. Eso fue lo que hizo David. Menospreció la palabra del Señor. ¿En qué área de nuestras vidas estamos menospreciando a Dios y su palabra? Es fácil saber en qué áreas estamos desobedeciendo, porque donde hay desobediencia, las flores no crecen. En las áreas que tú y yo estamos siendo desobedientes, ahí no hay flor que nazca, porque son áreas muertas, áreas donde no le permitimos al Señor ser el Señor, áreas donde no le permitimos al Señor gobernarnos, sino que estamos resistidos a obedecer al Señor.
Y cuando tú y yo estamos en desobediencia y estamos menospreciando su palabra, mi hermano, por mucho que tú luches, no vas a sentir ni vas a experimentar la bendición del Señor. Por mucho que luches, por mucho que ores, por mucho que pidas consejería, tu vida en el Señor no va a avanzar, tu vida en general no va a avanzar, porque simplemente tú y yo estamos apostando a tener un corazón rebelde. Mira, mi hermano, cuando tú y yo estamos viviendo en rebeldía, como ese niño que está sentado ahí, que está así, esperando que llegue la hora para que el castigo se termine. Cuando tú y yo estamos así, a usted lo pueden poner en cualquier posición de liderazgo, usted no va a ser de bendición para nadie. Entonces lo primero que vemos en esta historia es que David abiertamente despreció la palabra del Señor. ¿Conocía David la palabra de Dios? 100%. ¿Conocía David los 10 mandamientos? 100%. Pero David hizo algo. David se relajó. David se cansó de ser el que va a la batalla. David se quedó, en vez de estar al frente del ejército, se quedó en su casa, cómodo. Se tomó la licencia de estar en el lugar que Dios no lo había puesto. Porque a lo mejor él dijo, oye, me necesito unas vacaciones. Necesito descansar. Esto de rey todos los días. Y cuando nos tomamos esas licencias, esas pequeñas licencias, para abandonar el lugar donde el Señor nos ha puesto, y no solo hablo de una posición, sino de mi vida espiritual, no vamos, por supuesto, a terminar nada bien. Termino con esta frase: es fácil saber en qué áreas estamos en desobediencia, porque donde hay desobediencias, las flores no crecen. Así que lo primero que vemos en esta historia es al rey que Dios ha puesto, que es conforme al corazón del Señor, menospreciando su palabra. Lo segundo que podemos encontrar en esta historia es que David nunca pensó en las consecuencias de sus acciones. Simplemente él pensó, voy a tener relaciones con esta mujer, voy a hacer todo lo posible para que esta mujer sea mía, voy a mandar a matar a su esposo, al final yo soy el rey. Él no pensó en las consecuencias, él pensó en el momento. Como muchas veces tampoco pensamos que nuestras acciones van a conllevar a consecuencias desastrosas. Siempre pensamos, esto no le va a hacer daño a nadie. Versículo 10. Ahora pues la espada, diciéndole Natán a David, nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, hitita, para que sea tu mujer. Versículo 11, así dice el Señor, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Hay veces que la tormenta que estamos viviendo en casa son el resultado de malas decisiones en el pasado. Porque pensaste, eso no va a tener ninguna consecuencia, esto lo voy a hacer yo aquí, esto nadie lo va a ver, aquí no hay nadie. Esto va a quedar aquí entre esa persona y yo, o simplemente esto no, si estoy viendo pornografía, esto no, ¿quién va a ver esto? Si soy yo consumiendo esto no le va a afectar a nadie. Esta pequeña decisión, ¿cómo va a afectar esta pequeña decisión a los demás? Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestras decisiones no solo nos afectarán a nosotros, también afectarán en mayor o menor medida a los que viven a nuestro alrededor. Yo no recuerdo la historia de Acán.
El Señor manda a Josué y ellos van a una guerra. Y el Señor les dice a su pueblo, no pueden tomar nada de estas personas, de Jericó creo que era, no pueden tomar nada de Jericó porque el tema está que todo eso está maldito. Lo que significaba es que todo lo que hay ahí ha sido dedicado a otro Dios. Yo no quiero que ustedes tomen nada. ¿Qué fue lo que hizo Acán? Él se robó unos lingotes de oro, un manto babilónico. ¿Y dónde lo escondió? En el centro de su casa. Y cuando vino el juicio de Dios, no solamente vino sobre Acán, vino sobre su familia. ¿Por qué? Porque el pecado que usted asume y usted hace, usted lo lleva a su casa. Aunque los demás no participen con usted. Sobre todo los padres. Usted es el hombre fuerte en la casa. O una madre soltera, usted es la mujer fuerte en su casa. Usted abre la puerta al pecado, usted cierra la puerta al pecado. Usted consagra a sus hijos para el Señor o usted los maldice con su vida. Entonces toda decisión que uno tome, aun cuando sea pequeña, va a tener consecuencias, sean buenas o sean malas. Pero quiero decirte algo, cualquier decisión pequeña que tomes apuntando al pecado va a traer consecuencias negativas a los que están en tu casa, espirituales. Como hemos aprendido, y voy a repetir el tema de la pornografía, usted comienza a consumir pornografía y usted es el hombre fuerte de la casa, y cuando usted llega a su casa, usted está abriendo una puerta a lo demoníaco, y esa puerta que usted está abriendo en su corazón, usted también se la va a estar abriendo a sus hijos y a los que viven en su casa. Ellos van a comenzar a luchar con lo que usted está luchando. Ellos van a comenzar a abrir puertas al enemigo porque ya usted se la abrió. Y si por alguna casualidad usted agarra a alguien en su casa haciendo lo mismo que usted está haciendo, usted no va a tener ninguna autoridad para llamar la atención. Y si lo hace, tal vez se quede callado, pero esa persona sabe que usted en lo espiritual no está bien. Así que lo segundo que vemos en esta historia es que David nunca pensó en las consecuencias de sus acciones. Lo tercero, David nunca pensó que Dios iba a sacar a la luz su vida secreta. Versículo 12. En verdad, el Señor está diciendo a David mediante Natán, en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Es imposible ocultar lo que hacemos en secreto. Y te lo voy a explicar ahora. Pero antes quiero leer este texto. Marcos capítulo 4, versículo 22. Porque nada hay oculto sino para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Y ahora te voy a compartir una verdad espiritual. Cuando andamos caminando en oscuridad, seremos vistos con facilidad por aquellos que están viviendo en la luz de Cristo. Tú estás caminando en oscuridad y tú piensas, bueno, tú dices, nadie me ve. Pero los que tienen una intimidad con el Señor y están viviendo en la luz de Cristo, cuando tú te acerques a ellos, ellos van a saber en lo que tú andas. Yo no estoy queriendo que ustedes no vengan más aquí. Ese no es el punto. Pero el mundo espiritual es así. Cuando yo ando en malos pasos, el Señor saca eso a la luz. Porque se lo va a mostrar a otra gente. Pero te digo más. Cuando yo ando en malos pasos, en oscuridad, se me van a acercar los mismos o otros que andan igual que yo. Porque van a sentirse cómodos.
en el mismo espíritu. Van a estar todos en la misma oscuridad. Porque espíritus iguales en el mundo espiritual se unen. Así que si yo estoy en la luz de Cristo, Dios me va a mostrar quién está mal. Pero si Dios me muestra quién está mal, no es para que yo vaya con el chisme ni diga nada, simplemente ¿para qué es? Para que yo ore por esa persona, para que yo ayude a esa persona. Pero cuando yo estoy mal, aquí me voy a unir al que está mal. ¿Por qué Dios saca a la luz las cosas secretas? Porque si somos hijos de Dios, terminaremos confesando el pecado y buscando restauración. El propósito del Señor con David en que todo el mundo supiera lo que David había hecho era que David pudiera reconocer su pecado y David pudiera ser restaurado. Así que el propósito de Dios no es traer vergüenza a su pueblo, sino restauración. El propósito de Dios no es destruir a sus hijos, sino que sus hijos puedan comprender que lo están haciendo mal y puedan ser restaurados por el poder del Señor. Tu vida secreta es el plan de Satanás para ti. ¿Me estás escuchando? Tu vida secreta, mi vida secreta, no es el plan del Señor. ¿De quién es el plan? Ese es el plan del diablo para mí. Que yo viva una vida secreta. Recuerda el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere hacer el diablo en tu vida? Matarte, destruirte, acabarte. Y tú piensas que estás bien porque estás disfrutando de ciertos placeres, pero al final lo que está pasando, ¿qué cosa es? Le estás permitiendo al diablo destruirte. El deseo de Dios es que nosotros andemos en luz y no en oscuridad. Así que hemos visto 3 enseñanzas importantes en esta historia. La primera enseñanza que estuvimos viendo es que David menospreció la palabra de Dios. La segunda enseñanza que estuvimos viendo es que David nunca pensó en las consecuencias de sus acciones. La tercera es que David nunca pensó que Dios iba a sacar a la luz su vida secreta. Y la cuarta, y esta es muy importante, David fue perdonado por su pecado. ¿Qué fuera de nosotros si el Señor no nos perdonara? Si el Señor no nos diera segundas oportunidades. El versículo 13, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. David reconoció su pecado y el Señor le perdonó la vida. Yo no sé si tú has pasado por esto. Cometemos un pecado y sabemos que ese pecado no está bien. Y pensamos, bueno, después de esto, probablemente el Señor me dé baja. ¿Nunca te ha pasado eso? Después que hice esto, probablemente el Señor me dé baja de su fila porque ya lo que hice fue demasiado. ¿Eso me ha pasado a mí nada más o a ti también te ha pasado? A veces pensamos, esto, merezco la muerte, pero en el caso de David, Dios no iba a permitir que su pecado interrumpiera el plan que a él le habían asignado. La muerte física no siempre será la solución. Es decir, hay pecados que pueden ser horrendos, igual Dios no te va a quitar la vida. ¿Por qué? Porque todavía tú le eres útil y porque todavía no has cumplido el propósito por el cual te diseñó.
Por eso puede ser que tú digas, veas a alguien que hizo algo malo y dice, oye, ese debería estar muerto. Pero Dios lo deja con vida. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios asignó a esa persona no se ha terminado. Interesante. Algunos dicen que pasó cerca de un año o más desde que David le dijera a Natán, he pecado contra el Señor, a que David fuera delante del Señor y se arrepintiera por su pecado. Es decir, esta historia que estamos leyendo, David dice a Natán, sí, yo pequé. Pero algunos dicen que desde que él dijo, yo cometí pecado, lo reconociera, a que él se arrepintiera, pasó como un año o más. Hay una gran distancia entre reconocer que hemos pecado y arrepentirnos del pecado. Porque uno puede decir, bueno, sí es verdad, yo lo hice. Pero hay una diferencia entre reconocer y otra diferencia muy grande entre arrepentirme. Y mientras mantengamos esta distancia, no vamos a prosperar en nada de lo que hagamos. El Salmo 32, versículo 3, versículo al 5, es un salmo escrito por David, probablemente, como decía, un año después que él cometiera pecado, el pecado que acabamos de leer. Y David dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Es decir, mientras no confesé mi pecado, ok, yo lo comprendía, pero yo entendí, pequé, pero mientras no me lo confesé, mientras no me arrepentí, mi vitalidad, mi cuerpo, mi vida fueron desfalleciendo, porque el pecado, lo único que trae a la vida de la persona es muerte, es prisión. Versículo 5, dice David, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y es aquí donde está la victoria. Yo reconozco y yo me arrepiento. De nada vale decir es verdad, es como que usted se lleva la luz del semáforo y la policía lo para y dice, es verdad. En cualquier cámara va a salir que yo me llevé la luz. Póngame el ticket. Y así hacemos con el Señor. Fallé, Señor. Ponme el ticket. Aquí estoy. Pero con un corazón, ¿cómo? Rebelde, endurecido. David estuvo como un año rumiando todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido, hasta que se quebrantó delante del Señor y dijo, Señor, no solamente, sí, ok, yo reconozco, yo confieso mis transgresiones. Y entonces cuando confesó, cuando se arrepintió verdaderamente, ¿qué pasó? Recibió el perdón. Mi pregunta en esta tarde, ¿necesitas confesar algo a Dios porque no estás bien y necesitas recibir del Señor su perdón? Un pequeño acto de desobediencia puede llevarnos a un abismo de consecuencias desastrosas. David pensó que cuando él estaba queriendo tener relaciones con esta mujer, que él vio mientras no estaba haciendo nada, que él vio desde un balcón, cuando él la vio y él dijo, oye, ¿quién es esa mujer? Yo estoy interesado en esa mujer, tráiganme a esta mujer, yo soy el rey de aquí. ¿Ustedes creen que cuando él tomó esa pequeña decisión, él sabía todo lo que iba a acontecer?
¿Usted pensó que David iba a pensar que aquella decisión que estaba tomando iba a traer consecuencias nacionales, iba a traer consecuencias en sus hijos, iba a traer consecuencias aún con esta mujer? No. Porque probablemente si él hubiera sabido todo el panorama, él no hubiera hecho absolutamente nada. Por otro lado, la obediencia a Jesús y sus palabras abrirán puertas que nunca imaginaste que fuera posible. Así como la desobediencia nos lleva a un abismo sin fin, la obediencia al Señor nos va a abrir puertas inimaginables que no comprendemos ni somos capaces de saber, donde Dios nos va a llevar para que nosotros podamos cumplir su misión. Pero la pregunta que podemos hacernos en esta tarde es una pregunta sencilla, pero a la vez complicada. ¿Estoy viviendo en desobediencia? Estoy cumpliendo con las cosas que sé hacer, pero mi corazón es un corazón rebelde, que respondo de una manera rebelde, que de todas maneras, aunque yo sé lo que tengo que hacer, no lo hago, porque con mis acciones estoy menospreciando su palabra. Estoy tomando decisiones sin saber las consecuencias, estoy instruyendo, estoy viviendo y tomando decisiones sin contar con el Señor, sin tener la medida de lo que esto puede ocasionar en mi casa. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a la palabra del Señor? No tiene sentido venir aquí y decir, Señor, te amo, y cuando vamos a su palabra no estamos dispuestos a obedecerla. Es como una incongruencia. Es algo que no se sostiene. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Estamos lidiando con tentaciones que no sabemos manejar? ¿Estamos viviendo una vida licenciosa, secreta, que tal vez nadie conoce, pero que Dios sí conoce? Que tal vez nadie conoce y en esa vida secreta yo me siento de alguna manera bien porque estoy respondiendo a algunos placeres que hay en mi corazón pecador, estoy respondiendo a esos placeres y a esos vacíos emocionales que de alguna manera me están brindando cierta comodidad y de pronto vuelvo a vivir la vida que todo el mundo quiere que yo viva y trato de quedar bien con la gente, pero al poco tiempo vuelvo a regresar para esa vida secreta o esos momentos secretos o esos minutos o esos instantes que nadie me ve, que nadie conoce, pero que de alguna manera están produciendo ciertos placeres. Cuando esto está aconteciendo en nuestras vidas, simplemente es que nosotros estamos queriendo vivir la vida cristiana a nuestra manera, a nuestra forma, según nuestros preceptos, según nuestras estructuras, y no estamos dejando que Jesús, que es la fuente, pueda colmar o pueda llenar mi corazón con su presencia. Además, probablemente estamos en esta disyuntiva de que yo reconozco el pecado, pero no estoy dispuesto a abandonar el pecado para ir a Jesús. Probablemente estamos viviendo en ese año donde todavía estamos pensando en lo que sucedió, en lo que aconteció, pensando tal vez muchas veces que no hay solución. Cuando la palabra de Dios es clara y dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque el pecado trae mucha suciedad. El pecado no solamente empaña tu vista y te hace tomar malas decisiones, sino que también el pecado contamina tu mente, tus pensamientos, tu corazón, te ata muchas veces a entidades demoníacas
que de alguna manera invocas cuando estás en esa necesidad de que resolver tu problema almático del alma, de las emociones. Pero hoy Dios quiere que nosotros avancemos un poco más. Él quiere que tú y yo hoy caminemos un paso más a lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Él quiere que tú y yo pasemos probablemente del reconocer lo que sabemos que está bien y está mal a poder arrepentirnos y dar un giro de 180 grados hacia Él. Porque créeme, aquí hay mucha gente que está viviendo la vida, una vida que Dios no ha diseñado. Aquí hay muchas personas que piensan que están viviendo el sueño americano y están viviendo simplemente una pesadilla. Probablemente Dios quiera hoy cambiar tu rumbo. Hoy quiera cambiar tu dirección. Probablemente hoy Dios quiere traer perdón. Probablemente hoy Dios quiere traer sanidad a tu corazón. Probablemente Dios quiere hoy traer restauración en tu hogar, en áreas secas y desérticas. Dios quiere traer agua en abundancia. Oh, pero el problema está que para eso yo necesito decir, Señor, no solamente reconozco que estoy en pecado, yo me arrepiento de mi pecado. Hay una diferencia. Porque ¿saben qué? Yo he estado en ese punto de sentirme bien con mi pecado. De decir, wow, esto es lo que yo quiero. Me siento bien aquí. Conozco la palabra, sé lo que tengo que hacer, pero estoy aquí bien, cómodo, sin compromiso. ¿Estás en esa posición? Porque lo más triste de un pecador no es que no lo reconozca, sino es que no quiera salir de su pecado. Como yo he enseñado, y la palabra de Dios enseña, cada vez que yo lucho contra mi pecado, ¿qué pasa? Vuelvo a caer. Cada vez que yo lucho con mis tentaciones, ¿qué pasa? Vuelvo a caer. Cada vez que yo lucho y trato de hacer algo humano para que responder a ese llamado espiritual del infierno, vuelvo a caer. Pero cuando yo voy a Jesús reconociendo que no puedo, cuando voy a reclamar la gracia y el amor de Jesús, su perdón, su restauración, cuando corro a los brazos de Jesús, entonces todos los vacíos se comienzan a llenar. Y toda opresión del enemigo comienza uno a experimentar la libertad a la que Jesús nos ha llamado. Y todo desierto que hay en el corazón comienza entonces Dios a hacer florecer y hacer que plantas que nunca habías experimentado comiencen a nacer en un corazón arrepentido. El camino es el arrepentimiento, ir a Jesús. No se te ocurra luchar por ti mismo, porque vas a fracasar. Ve a Jesús. Hay salida, ve a Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos viviendo una vida oprimida por el pecado? Te sientes encadenado, te sientes oprimido, te sientes sin salida. Y el diablo trae pensamientos y te dice, si la gente supiera lo que tú estás, y el diablo trae pensamientos, no vas a salir de esto. Y el diablo trae pensamientos donde él va a querer que tú sientas vergüenza. Y el diablo, cuando tú estás bien metido en el pecado, va a traer pensamientos de suicidio, de muerte. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, no habíamos salido de Cuba. Yo recuerdo una tarde, yo me acosté
y el Señor me mostró algo. El Señor me dio un sueño. Y en aquel momento para mí era algo nuevo. A mí me habían enseñado en el seminario que eso no pasaba. Eso no existe. Es decir, para mí esto era algo nuevo y Dios me dio un sueño. Y el sueño era con alguien que estaba aquí en los Estados Unidos. Yo no tenía celular, no existía esto de WhatsApp, no existía nada, solamente el correo electrónico. Y yo tuve una inquietud muy grande. Yo tengo que mandar un mensaje a esa persona porque Dios me estaba mostrando que esa persona, que ya yo conocía, estaba pensando en montarse en un carro y producir un accidente. Porque se había determinado morir. No podía más, esa persona no podía más con lo que estaba viviendo. Esa persona había tomado la decisión de montarse en el carro e ir en contra de otros para morir. Así que fui a ver a alguien que sí tenía correo electrónico y yo decía, ¿cómo yo digo esto? Porque esto puede parecer algo fuera de lo normal. Así que yo traté de escribir y yo dije, mira, si tú estás pensando esto, si estás pasando por esto, por favor no lo hagas. El Señor dice que te ama. Pasaron años cuando yo volví a ver a esta persona y yo le hice la historia. ¿Te acuerdas de aquel mensaje que te envié? Dijo, sí. ¿Tú estabas queriendo hacer esto? Sí. Porque ese es el punto donde el diablo quiere llevarte. La muerte. El diablo, ¿dónde quiere llevarte? A la destrucción. A robar lo que Cristo hizo por ti. Sin embargo, Jesús quiere la otra parte. Jesús ha venido para que tengan vida y tengan abundancia. Y hoy el Señor te está diciendo, corre a mí. No es solamente reconocer que lo estamos haciendo mal. Es vivir cada día arrepintiéndonos y yendo a Jesús para encontrar en Él la única solución. Yo no estoy en contra de las pastillas, pero la pastilla no va a resolver tu problema espiritual. No lo va a resolver. Lo va a empeorar. Porque la depresión en muchas ocasiones viene del infierno. Yo no estoy en contra de un psicólogo, pero tu solución no es un psicólogo, es el Señor. Ve a Jesús. Ve a Jesús para que seas libre. Ve a Jesús para que seas libre. Y no vivamos más menospreciando la palabra del Señor. Cada vez que nosotros tomemos o no tomemos en cuenta la palabra de Dios para tomar decisiones, estamos menospreciando su palabra. Y cada vez que nosotros hagamos esto, no nos va a ir bien. No esperes que te vaya a ir bien, te va a ir mal. Muy mal. Es como la fuerza de gravedad. Cualquier persona que decida lanzarse de un 10º piso sin paracaídas, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar en el piso? Así nosotros estamos cuando tomamos decisiones sin contar con el Señor. Y hoy Dios, y lo vuelvo a repetir, nos está diciendo a nosotros como iglesia, no es suficiente con reconocer que lo estamos haciendo mal. No es suficiente. Necesitamos arrepentirnos y caminar hacia Jesús, obedeciendo su palabra.
Porque donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Vamos a orar. Te invito a inclinar tu rostro. Si sientes que Dios te ha hablado en esta tarde, si sientes que Dios te ha llamado tu atención en algo, si sientes que Dios está queriendo que haya un cambio, que haya un giro en tu vida, si sientes que necesitas abandonar algún pecado específico, si sientes que necesitas ir en contra de lo que está sintiendo tu corazón engañoso, si sientes, si has comprendido que debes ir a Jesús, el único camino, la verdad y la vida, si has comprendido dando al Señor, yo te invito a delante de su presencia pedirle perdón, recibir su perdón, recibir su dirección y poder dejarte abrazar por Jesús, porque Jesús, mi amado hermano, es la única persona que realmente te ama. Nadie te ama tanto como el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, sino venga, reciba la vida eterna. Ese es el plan de Dios para ti. No juegues con el pecado. No juegues con el pecado. No juegues con las tentaciones del diablo. Te van a llevar al infierno. Y hay veces que va a ser imposible volver atrás. Así que si Dios te está hablando en esta tarde, yo te invito a que te puedas arrodillar, te invito a que te puedas postrar, te invito a que te puedas poner en pie, levante tus manos, pero haz algo en respuesta a lo que Dios te está hablando. Responde al Señor en obediencia. Él te ama. Él te ama tanto que hay solución. El diablo te ha dicho que no hay solución. Dios, a través de Jesús, nos provee perdón de pecados. Hay solución. No importa cuánta gravedad estés experimentando en tu vida, hay solución en Jesús. Y este lugar está lleno de Jesús, de su presencia. Y todo el que corra a Jesús va a experimentar libertad. Todo el que corra a Jesús va a experimentar salvación. Ven a Jesús. Abandona el pecado. Dile, Señor, no puedo, pero a ti voy para que me libertes. No puedo en mi fuerza, pero aquí estoy para que quebrantes todo lo que yo he construido con el enemigo. Ahora lo pongo a tus pies. Ve a Jesús. Entrégale a Jesús lo que tienes. Y Él se va a encargar de restaurar. No te debe importar cómo Él lo va a hacer. Te debe importar presentarte delante de Él como estás.